y bueno, esto de que el cielo esté como está hace que Marcelo Pereira lamente no tener paraguas. Lo tenemos a Marcelo en la mesa, ustedes ya lo están viendo. Bienvenido, Marcelo. Buen día. Sin paraguas. Sin paraguas, bueno, se sobrellevará esto. Sin paraguas y con problemas, quizá en un rato al salir. Esta es una mesa de adelanto de contenidos de la diaria de fin de semana en horario no habitual, porque en general ustedes están más temprano. Hoy cambiamos el orden de los contenidos por una entrevista más extensa que tuvimos con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Así que hará las veces de nuestro bloque final este intercambio en el que yo supongo que algunas de las cosas conversadas van a aflorar, y en la conversación, por supuesto, también estará Cecilia Álvarez, que es la directora de la diaria, además de periodista, por supuesto. ¿Cómo andás, Ceci? Buenos días, buenos y lluviosos días. Acaba de arrancar a llover. Estamos en condiciones en la Ciudad de decir, Vieja, sí. Muy bien. Informa la mañana de la diaria en vivo que está lloviendo. El sábado, por lo que dice Inumet, va a tener un aspecto parecido, así que no es un mal plan de mañana, en ese momento en el que a muchos nos da la impresión de que todo se detiene, que es el sábado temprano. No es un mal plan, capaz que dedicarle un buen rato a la lectura de la diaria de fin de semana, que tendrá ¿qué contenidos? Recibir el diario y ponerse a elegir con qué arrancar. Sí. Es un lindo momento el sábado de mañana. Es un lindo momento. Bueno, arranco como siempre, como vengo haciendo últimamente de atrás para adelante. En Extra vamos con una nota que hizo Nacho Martínez, nuestro compañero Ignacio, sobre los 40 años del Super Mario Bros. Un juego que no sé, a vos te toca, a mí me toca un poquito. Sí. Mis 90s. Sí. Mis 90s. A mí no tanto ya. Sí, Marcelo, no te miré directamente. Ya estabas en las redacciones, no había mucho tiempo para el joystick en los 90 de Marcelo. Sí. Luego, bueno, vamos con contenidos sobre educación, con una experiencia que está implementando el CEA, el Centro Educativo Asociado 183 de Carrasco Norte, incorporando la inteligencia artificial en la realidad cotidiana del centro educativo, también con contenidos en ciencia. Y ya en Mundo, bueno, vamos a ir con una nota larga y previa a lo que va a ser, larga porque incluye varias cosas, pero bueno, esta semana hubo novedades en relación a la situación en Gaza. Bueno, el Comité Independiente de Investigadores Independientes de la ONU emitió un informe con sus consideraciones sobre que se está cometiendo genocidio en Gaza, y esto se da en la semana previa a lo que va a ser la Asamblea General de la ONU, que empieza el lunes, el 23, el martes, en Nueva York, donde va a estar en discusión esta famosa declaración de Nueva York que ya se viene discutiendo, en la que hay una amplia mayoría para reclamar una solución que implique 2 estados en Medio Oriente. Bueno, esto, si bien va a estar analizado desde la perspectiva internacional, también en la apertura política del diario lo vamos a estar tomando, porque el presidente Yamandu Orsi viaja el domingo para Nueva York, para Estados Unidos, con este tema como central de lo que va a ser la Asamblea General de la ONU, y también con otros eventos que siempre se generan en esas instancias más bilaterales o de otras negociaciones paralelas que también vamos a estar contando cómo va a ser la agenda de la delegación uruguaya en Estados Unidos. Sí, hay hasta expectativas de encuentros entre presidentes del Mercosur, aprovechando la presencia de, no sé si de todos o de varios, la mayoría de ellos, ahí tengo una duda, en Nueva York la semana que viene, ¿no? En tiempos en los que, bueno, ha habido algún encuentro, pero no han sobrado las oportunidades, por ejemplo, de entrevistarse nada menos que con las autoridades argentinas. Es un ejemplo que me viene a la mente. Ha habido encuentros, por supuesto, pero quizá menos que en otro tiempo, ¿no? Sí, y también va a haber otro encuentro de los presidentes nucleados en Democracia Siempre, en relación a un homenaje también a José Mujica, que se convoca desde ese ámbito, que nuclea, bueno, a los presidentes de España, de Chile, de Brasil y de Uruguay. Autodefinidos como progresistas, ¿no? Exacto. Es un poco el anclaje que han buscado para darle forma a eso. Y yo supongo que la palabrita presupuesto va a estar muy presente. Y va a estar también, va a estar muy presente, sí. En política, nuestro compañero Mateo Guarnasqueli hizo una entrevista con 2 diputadas del oficialismo que están muy concentradas en el tema presupuesto. Fue difícil de coordinar y
dos diputadas que tienen mucho que ver en la discusión presupuestal. Una es Julieta Sierra, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuestos del MPP, y la otra es Ana Olivera, que es actualmente la coordinadora de bancada del PSU y que también integra la Comisión de Hacienda. Y bueno, ellas dos, con ellas dos, Mateo consultó sobre los debates a la interna del bloque oficialista, también cómo se viene parando en relación a los planteos de la oposición, eventuales cambios que se puedan dar, otras discusiones que no ingresan en el terreno presupuestal, pero que están también a la interna del Frente Amplio. Entonces, con ellas aprovechamos como para hacer una puesta a punto, que también es parte de lo que podemos conversar y ir viendo, porque el presupuesto, este presupuesto particular de este gobierno frente amplista ha sido tema de muchos análisis por las diferencias que tenía con otros presupuestos anteriores, ¿no? En los que fundamentalmente la mayor diferencia y la clave era que el Frente Amplio contaba con su mayoría propia para poder aprobarlo, ¿no? En este escenario de que el Frente Amplio no tiene mayoría parlamentaria en diputados, nosotros mismos también en este mismo espacio siempre hemos puesto el ojo en cómo iba a resolver el oficialismo esta dificultad, esta posibilidad de bloqueo. Y hoy el escenario aparenta bastante diferente, digamos, a como quizá lo imaginábamos originalmente en cuanto a cómo se iban a plantar las bancadas. ¿Por qué? Bueno, o sea, ¿dónde identificás la diferencia, quiero decir? Yo creo que operan varias cosas, y esto también como para recuperar cómo eran otras discusiones presupuestales en los 3 gobiernos anteriores del Frente Amplio. Gran parte del debate ocurría una vez que se llegaba el presupuesto al Parlamento y los distintos sectores del FALO se empezaban a poner en contacto con el articulado y a plantear, muchas veces en coordinación con los ministerios que ellos ocupaban a nivel de sectores. Bueno, esta va a ser mi prioridad, esto voy a plantear. La negociación presupuestal, siempre la primera era la interna de la bancada, que una vez que resolvía ya tenía sus votos para poder aprobarlo. Ahora la bancada y también el Poder Ejecutivo aparentan muy abroquelados en la defensa del presupuesto. Por un lado, tanto a nivel de los ministerios se ha hablado de que hubo muchas instancias bilaterales, ¿no?, entre cada ministerio con el Ministerio de Economía, allanando, viendo dificultades. Luego, participación del presidente Orsi, llamando también en particular a los ministros para terminar de limar de repente algunas diferencias, pero el proyecto de ley ya salió del Poder Ejecutivo con bastante acuerdo y de hecho en las primeras comparecencias de los ministros en el Parlamento no se han visto grandes reclamos, más allá de que hubo sí algunos que dijeron todos queremos más, todos hubiéramos querido otra situación, pero el principal motivo al que todos aluden son las restricciones fiscales y la falta de presupuesto, y que lo que se tenía para distribuir, eso está bastante consolidado en que se llegó a los acuerdos necesarios para presentar el proyecto de ley. Marcelo, discusión presupuestal con esa lógica que describía Cecilia. Sí, yo creo que es eso, que todos nos centramos en el tipo de dificultad que podía tener el oficialismo y en realidad a lo mejor no previmos algunas dificultades que está teniendo la oposición a la vez, la que también la sacaron de su zona habitual. Porque cuando en los otros periodos de gobierno del Frente, cuando pasaba lo que decía Cecilia, cuando el Frente Amplio tenía mayoría propia, entonces el centro de atención iba a qué iba a hacer con esa mayoría, una discusión interna del Frente. A la vez, la oposición tenía la comodidad, lo mismo que el Frente se podía dar ese lujo de discutir internamente, pues ya sabía que lo que decidiera era lo que salía. La oposición tenía la posibilidad de decir lo que quisiera, o de oponerse a todo, o de reclamar, porque no era corresponsable de lo que iba a pasar. Igual el Frente iba a votar lo que el Frente decidiera. Y ahora, yo creo que tiene varias complicaciones un poco imprevistas la oposición. La primera es Cabildo, ¿no?
que a pesar de que ninguno de los dos bloques que se enfrentaron en el balotaje tiene mayoría en la Cámara de Diputados, porque están esos dos diputados de Identidad Soberana, el bloque opositor en realidad es sin Cabildo. O para algunas cosas sí, para otras no. Cabildo se cortó solo. Les está cobrando varias cosas que tuvo que pasar Cabildo en el gobierno anterior. Quizá una enseñanza de esto para futuros presidentes es nunca destituyas a la esposa de un aliado, ¿no? Yo qué sé. Ahora, después hay otros problemas. Tienen problemas internos, tienen pujas internas, el Partido Nacional, el Partido Colorado por el liderazgo. Todo esto ha confluido en que haya muchas dificultades de organismos de coordinación de la coalición republicana o de lo que sea, como lo queramos llamar. Y está este tema de que oponerse en este caso es ser responsables de lo que va a pasar, ¿no? Y esto es distinto que decir, bueno, que voten lo que quieran y yo me opongo. Y además, yo creo que todavía hay un elemento más, y es que todo el libreto de la oposición anterior venía en el relato de que el Frente Amplio iba al despilfarro, al gasto irresponsable, al aumento del déficit. Ese discurso se complica mucho con este proyecto de presupuesto, que tiene unos magros 140 millones de dólares en un presupuesto de 1.000 millones, como decía recién el Pacha, de incremento. Nadie puede acusar al frente de estar haciendo un gasto desmelenado, ¿no? Entonces, ese tipo de argumento no está. Puede salir alguien desde afuera del sistema partidario a decir, no, lo que pasa es que habría que recortar más el gasto. Pero es muy difícil para un parlamentario opositor en esta situación salir a decir el Frente Amplio tendría que achicar más, incluso porque además ellos no lo hicieron en el último año de gobierno. Yo eso se lo escuché a Álvaro Delgado, el presidente del Partido Nacional, que recogió el guante creo que de la declaración de O'Donnell, que cité varias veces en la entrevista con el secretario de la Presidencia, que hizo para el diario El País, publicada en formato de entrevista el domingo pasado, que de alguna forma desafió a la oposición, y Delgado respondió, yo recortaría más gasto público, claro. No está en el Parlamento. Claro, no está en el Parlamento, y aparte es algo que para quienes sí están en el Parlamento, pienso en diputados, diputadas del interior, que también defienden, por ejemplo, políticas de la UDELAR, por ejemplo, es difícil decir eso, ¿no? Sí, por un lado porque estuvo el planteo muy concreto, ¿no?, del recorte de los 900 millones de dólares del gasto estatal que no se concretó en el periodo pasado. En el periodo pasado, claro, ¿no? Que hubo pandemia, montón de dificultades a las que puedan apelar, pero que eso no sucedió. Entonces es difícil la situación de poder reclamarlo. Pero por otro lado está esto que vos decías, Martín, de que empiezan a surgir también planteos de aumentar en algunos casos, ¿no?, el gasto. Por ejemplo, hay muchos diputados de la oposición que ya han planteado que hay que dar mayores recursos a la Universidad de la República para el interior, la descentralización de la Universidad de la República, y también para la UTEC, en particular tanto a la UDELAR como a la UTEC, es donde muchos de los diputados del interior que se han reunido con las autoridades también universitarias y para plantear, digamos, la importancia de que la educación terciaria llegue a los territorios. Después se dan de bruces con que no se aprueban, o por lo menos en lo declarativo la oposición parece sí muy cerrada, salvo Cabildo Abierto, a rechazar todas las creaciones de nuevos impuestos o modificaciones tributarias que permitirían aumentar los ingresos para financiar algún otro tipo de inversiones, ¿no? Está el rechazo al impuesto mínimo global complementario, el rechazo al impuesto también TEMU, el rechazo al el incremento de ganancias de los depósitos en el exterior. Sí, con todas las complejidades que Sánchez describió. Es muy difícil de describir ese mecanismo, sí, pero queda claro.
Ahora surgió también, bueno, que algunos partidos de la oposición planteaban, bueno, ahora aparece de callado el IMESI a los fitosanitarios, cuando siempre estuvo desde el origen en el proyecto de ley, no fue ningún agregado, siempre integró el articulado del Ministerio de Ambiente. Sí, hasta yo el otro día lo escuché al senador Javier García hablando de la persecución fiscal, que vendría a ser la intención de la DGI de lograr que la gente pague los impuestos que tiene que pagar. Entonces, esto ahora se llama persecución fiscal, como que fuera lo normal sería que no los persiguieran y los dejaran vivir tranquilos. Yo qué sé, bueno. Y siempre sabemos, aparte, que en la discusión presupuestal ahora no se van o por lo menos el plazo es hasta mañana, que el Poder Ejecutivo puede enviar un mensaje complementario. No aparece que el Poder Ejecutivo vaya a concretar ningún mensaje complementario al presupuesto. Entonces los encargados, digamos, si quieren, si hay algún aumento de gasto o de recursos, es con transposición de recursos, ¿no? Bueno, si quiero aumentar la UDELAR o LEUTEC, por ejemplo, tengo que saber de dónde voy a obtener otros recursos de algún otro organismo estatal para poder destinarlos ahí. Entonces no es una posición cómoda tampoco para la oposición reclamar aumentos si tampoco se apoyan o respalda el incremento de ingresos. Sí, ahí es donde aparecen las habituales metáforas, ¿no? La de la sábana que queda corta, Sánchez usó la del santo que es desvestido para que se desvista otro. Manini tiene claro qué santos quiere vestir. Sí, sí. Lo dijo acá. Qué santos y qué pecadores también. Bueno, eso nos abre las puertas a otros temas. Claramente él dice, quiero más dinero para salarios de personal subalterno de las Fuerzas Armadas que el que está previsto. Un reclamo que ya viene desde el periodo pasado. De mucho tiempo. Y lo quiero un año antes que lo que dice el proyecto de ley de presupuesto. No en el 27, sino en el 26. Lo que, en función de este acotado espacio fiscal, es toda una demanda. La cuestión es si se contempla eso, si se contemplan algunas mejoras para la UDELAR o alguna rama de la educación en particular. ¿Quién pierde? ¿No? ¿Quién pierde? Hay un juego de intereses contrapuestos que es muy complejo de seguir desde afuera, pero yo supongo que, o tengo la impresión de que está empezando a expresarse o se empezará a expresar en los próximos días. Entre otras cosas porque hay delegaciones que todavía no fueron y porque hay otros reclamos. Pienso en la Fiscalía, por ejemplo, ¿no? Sí, también sí. quedó muy lejos en lo que se le quiere otorgar de lo que había pedido. Sí, sí. Hay otra discusión que hace también a la interna de la oposición, porque la oposición tiene la mayoría de los intendentes en el país, y el proyecto de ley de presupuesto crea un grupo de trabajo para avanzar en la eliminación del 1% de los semovientes, que es un impuesto a la venta de ganado que se destina directamente a los gobiernos departamentales. Y la creación de este grupo de trabajo, y aún más la eliminación, aunque eso no está planteado todavía, pero la eliminación del impuesto es algo que respaldan algunos senadores que están muy vinculados a los temas agropecuarios, como Sebastián da Silva y Pedro Bordaberry, y ya los intendentes han levantado, digamos, el teléfono y avisado, bueno, esto nos cortaría recursos genuinos con los que contamos las intendencias. Y aparte de eso juega, y ya te escucho, Marcelo, genera al interior de partidos de oposición, particularmente del Partido Nacional, que tiene la mayor parte de las intendencias, seguramente tensiones dentro de un mismo sector, ¿no? El sector, por ejemplo, de Javier García es un sector que creció mucho en votación, que tiene una línea, si uno escucha a García, particularmente en los temas de producción a Sebastián da Silva, muy dura con respecto a las políticas impositivas que defiende, bueno, este discurso que levanta, este discurso de que los costos de producir en Uruguay son muy altos, pero también tiene muchos intendentes, que en algunos casos tienen un tono discursivo bastante diferente. Pienso en Irazábal de Flores, que estuvo acá, por ejemplo. Entonces ahí hay desafíos políticos muy, muy complicados que nos devuelven, Marcelo, a lo que vos decías de que también para la oposición esta es una discusión compleja. Sí, cuando vos, el señor que cobra y el señor que paga son los dos de tu partido, tenés un problema, ¿no? ¿A cuál defender? ¿No? Y ahí cuando los intendentes dicen, bueno, nosotros también somos gobierno. Claro. ¿No? En cuanto al Partido Nacional. Pero bueno, o sea que en realidad está un poco distinto el panorama de lo que preveíamos, ¿no? Yo creo que hay un oficialismo que de alguna manera, no sé si por aquello de que el peligro vivo al mamado, pero uno se dio cuenta de que
en este escenario, por lo menos, no tiene mucho espacio para que afloren tensiones internas o intentos de... Porque saben que si empiezan en ese forcejeo interno, le están dando cada vez más flancos, ahora sí, para que la oposición se pare en los pedales. Entonces, en ese sentido, puede haber también una maduración, ¿no? Un aprendizaje de los periodos anteriores, y yo creo que la oposición le está resultando más difícil de lo que esperaba también. ¿Y qué pasa, Marcelo? Una pregunta para respuesta breve, porque estamos ya en las 10:57. Con el vínculo del Frente Amplio con algunos sectores de la sociedad que históricamente han tenido una sensibilidad cercana a la de la izquierda, pienso fundamentalmente en los sindicatos de la enseñanza en este contexto, en el que ya hay movilizaciones, en el que ya hay sindicatos que se han declarado en conflicto, y en el que uno tiene la idea de que en la medida en que con el paso de los días y la discusión parlamentaria no haya grandes novedades en materia de presupuesto educativo, pueden eventualmente intensificar esa movilización. Yo creo que eso va a intensificarse, por lo menos en la UDELAR estoy esperando que... Me parece que lo más probable es que tengamos una huelga, ¿no? ¿Y eso cómo entendés que repercute en un gobierno que podrá tener los votos en el Parlamento, pero que también se relaciona con el resto de la sociedad? Y bueno, es parte de la responsabilidad de gobernar, ¿no? O sea, es muy fácil, mucho más fácil estar del lado del reclamo que estar del lado de la gestión. Y además, claro, acá hay una tradición muy sana en Uruguay de que los sectores sociales tratan de tener una visión programática nacional, de no pedir solo para sí mismos. El programa del PIT-CNT histórico de la CNT antes era así, pero claro, también pesa esto de decir, bueno, pero me tenés que dar a mí. Y son varios sujetos los que dicen eso. Entonces, realmente, por lo menos en este primer año, es obvio que darle más a uno significa quitarle a otro, ¿no? Entonces, también tendría que ver, y no es tan simple como decir, bueno, que le pongan más impuestos a los ricos y así tendremos para todos, ¿no? Bueno, no sé, no es tan sencillo tampoco. Seguramente sea el foco más fuerte de atención de esta primera etapa de discusión parlamentaria. Seguramente también vaya a haber, bueno, ahora también Alejandro Sánchez lo mencionaba, seguramente haya alguna modificación, y ahí lo que tienen los legisladores es, que resolver de dónde y también a dónde, ¿no? Bueno, dentro del presupuesto universitario los legisladores tienen ahí como el poder para definir, bueno, esto va para becas o esto va para descentralización o esto va... Y también eso es como un estímulo también para lograr algún cambio y bueno, sí, dejar alguna respuesta un poco... Alguien decía otro día, con la frazada es corta, igual uno puede elegir qué parte del cuerpo prefiere tapar, ¿no? La cabeza, los pies, sí, capaz claro. Un codo afuera. Y siempre hay, además, en algunas rendiciones de cuentas pasadas aparecieron, hay rubros de reserva para imprevistos y demás que a veces se han usado para sacar dinero donde parecía que no había. Eso también existe, ¿eh? Yo, antes del redondeo, tengo la impresión de que, por ejemplo, lo que pide Manini Ríos se podía anticipar que lo iba a pedir, y me pregunto hasta qué punto eso no habrá sido debidamente previsto por el equipo económico, aunque no haya hoy un rubro específico para eso, porque creo que era un escenario, no sé si decir cantado, pero bastante probable que se está dando, que me parece que es el más directamente vinculado a la aprobación nada menos que del paquete impositivo, porque Cabildo Abierto en ese sentido muestra predisposición a hacerlo, ¿no? Y ahí hay una parte de la financiación del presupuesto importante. Cecilia, estamos redondeando, estamos llegando al final. Marcelo, ¿querías decir algo? No, vos tenías algo. Porque tiene un mensaje, Cecilia, sí, sobre el cierre, una invitación. Sí, una invitación, porque tradicionalmente nosotros ya hace bastantes años que celebramos el Día del Futuro, una instancia que generamos para poder tener lazos con la academia, con organizaciones civiles, con organizaciones también públicas, para pensar el futuro, pensar en un escenario de mediano plazo, largo plazo, en su momento era el 2030, ahora ya estamos más para el 2050, en distintos planos. Este año tenemos el foco puesto en la educación y la convivencia, como dos temas que son centrales de casi cualquier discusión. Y bueno, los invito, en realidad, la invitación es a todos a consultar la web del Día del Futuro, que es diadelfuturo.uy,
donde está todo el cronograma con las actividades que estamos organizando. Va a ser entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre. 21 de septiembre empieza. 29. 29, perdón, 29 en 10 de días. septiembre. Okay. Tenemos, nos falta una semanita ahí en el medio. Y bueno, hay realmente actividades súper interesantes en las que se pueden inscribir para participar. Y bueno, la invitación queda hecha para que puedan ver y entusiasmarse con pensar un poco y reflexionar en conjunto sobre el futuro. Y seguramente en la mañana de la diaria, cuando se aproximen esos días y durante el transcurso de las Les actividades, contaremos un poco más detalles. Habrá sí, espacio exacto. para abordar por lo menos algunas de las propuestas. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias Cecilia y buen fin de semana. Lo mismo Marcelo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Lamento no haber sido tan divertido como la sección Cultura que viene a esta hora de costumbre, Sí, la pero sección cultural, por favor. el presupuesto es un poco menos ameno. Sí, bueno, pero para que haya diversión también se precisa algo de presupuesto. Veremos cuánto.